Buenas, señoras y señores, soy Todd de Crypto Ritual y hoy vamos a hablar de Ethereum. Primero, quiero aclarar un poco el tema de los tipos de trade que hay. Entonces, ayer hicimos un long y hoy vamos a hacer un short. O sea, el short es, como se dice, tomar una posición bearish. Vamos a decir que el mercado se va a ir por abajo y el long es al revés, es tomar una posición bullish, o sea, pensamos que el mercado se va a ir por arriba. En nuestro caso, como lo puedes ver acá, en el graph de Ethereum, estoy en 4 horas, estamos en TradingView y puedes ver que tenemos la candle que pasó recién en la última video, una green candle muy rara, no muy rara, pero muy poca ordinaria, mejor dicho. O sea, se ve que pasamos de un precio más o menos de 1709 a 1852, o sea, $150 así en 4 horas. Impresionante. Es, bueno, impresionante por Ethereum. O sea, es unos 7-8% en una moneda así como Ethereum, que no es un shitcoin, no es un altcoin. Hay mucho volumen atrás, hay tiene un market cap muy grande. Es difícil de obtener este número. Entonces, lo que quiero decir es que acá recién entramos en el short hace unos pocos minutos, como lo puedes ver, entramos a 1829. Ahora el precio actual a 1839. Yo hice un poco la análisis de los meses pasados y acá se puede ver que estamos, este es el support del mes de junio. Porque viste que pasamos muy rápido en pocas horas de este precio a este precio, entonces no tenemos ninguno support, ninguna resistance antes. El último que pasó fue en el mes de junio, que estabilizamos por unos días a este precio de 1790, o sea, es interesante de ver que acá lo bombeamos, o sea, lo pasamos de una hasta ir a este punto. Pero para mí, y también para le Fibonacci retracement que yo hice acá, que puedes ver, después de un candlestick tan grande, hay una alta probabilidad que vamos a retractar el precio. O sea, por lo mínimo de 0.33%. O sea, seríamos acá, nuestro take profit de la subida, estoy hablando en porcentaje de la subida del precio. O sea, acá tenemos nuestra take profit a 1783. Así que este trade va a ser interesante de ver price action. ¿Qué va a hacer este precio? Para mí, vamos a ir al support 1. Pero hay un porcentaje de probabilidad que puede ser que no vamos a bajar tanto y entonces vamos a ir en este support del mes de junio y después hacemos puede ser que hacemos algo, entonces el precio está así, puede ser que hacemos algo así, support, bounce, support, bounce y así estabilizar por un tiempo. Es algo posible. Pero para mí, con el volumen que hay en el mercado de ahora, yo lo veo más tipo algo así. Vamos a hacer algo parecido así. Vamos a take profit acá. Hop. Y para mí, vamos a ir a buscar el support de acá. Ahí. Capaz que hacemos después estabilización un poco así.
unas horas, unos días, y después vamos a buscar de nuevo el support del mes de junio. Y acá, a este momento, acá podemos volver con más serenidad porque en realidad lo vamos a borrar eso para no confusar, pero lo que es el support y también acá, okay, lo que es el support y no sé qué ahí. Lo que es el support y la resistencia es más lo tocamos y más probabilidad hay que se va a sostener o a pasarlo. Entonces, un support es la resistencia de antes y la resistencia de antes después se convierte en support. Así que yo lo veo bien así. Es porque tenemos entonces nuestro take profit acá y take profit número 2 acá. Y después vamos gradualmente, como yo lo explico en el trading group de Telegram, a ajustar nuestro take profit para tener un máximo de potencial de ganancia, obviamente. Bueno, es todo para Ethereum. Acá CryptoBubble lo vemos que estamos en un muy lindo día en el mercado cripto. Mucho, mira, Cell, 102%, EX, acá tenemos todos altcoins. Ni siquiera veo... acá está Ethereum, 10%, muy bien por Ethereum, ¿no? Bueno, sí. Y también te quiero hablar de Crypto Ritual, porque acá tienes todas las informaciones, es mi website. Tienes todas las informaciones que necesitas si te quieres, si quieres juntarte a nuestra comunidad en Telegram. Así que acá tenemos los planes de pago que se puede hacer un mes o por un año. Y recuérdate de like and subscribe si te gustó la video. Chao, chao.